Hace ya más de un año que inició el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en medio del respaldo de algunos sectores y de la oposición de otros. Se han desarrollado estas conversaciones a un ritmo que el propio gobierno ha dicho no es el esperado. Pero fue el 2013 un verdadero salto hacia la firma de la paz. Durante los próximos minutos les contaremos los detalles de las negociaciones para que sean ustedes mismos quienes respondan a esa pregunta. El 4 de septiembre de 2012, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anuncia el inicio de diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. Hace cerca de 2 años comienzan los primeros diálogos secretos entre el gobierno, las primeras comunicaciones que se cruzan con Catatumbo y Alfonso Cano, que finalmente terminan en un diálogo secreto que permitió llevar y trasladar los negociadores a La Habana y acordar un punto, o más bien 6 puntos de una agenda compartida que está en pleno proceso de desarrollo. Venía precedido de muchísimas reuniones con tiempo anterior. Luego fue una sorpresa, no lo elegimos para eso y de ahí nuestro rechazo e inconformidad desde que se inició este proceso por la forma como se ha planteado y se dio. Este hecho se da a pesar de las frustradas negociaciones adelantadas por el expresidente Andrés Pastrana en 1998. Se otorga una zona de despeje y se soporta el inicio de las conversaciones con esta imagen que ocupó la portada de todos los diarios, en la que el máximo jefe del grupo subversivo en ese momento, Manuel Marulanda Vélez, no asiste al encuentro con el entonces primer mandatario, algo que hace prever el futuro del proceso. Comenzó la ceremonia oficial y no viene Manuel Marulanda, no viene Liro Fijo. Fue tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. Este va a ser el 4º proceso de negociación con las FARC. El primero de ellos fracasó por razones contrarias en Salcahuán. La parte incumplida no fueron los guerrilleros, sino precisamente el establecimiento que no fue capaz de protegerle la vida a un partido político que nacía fruto de unos acuerdos y de una tregua. Sin embargo, después de cerca de 10 años, un nuevo camino hacia la paz se abre en Colombia. 10 años en los que el conflicto no cesa y un periodo en el que los contundentes golpes que las fuerzas militares le propinan a las FARC son fundamentales para presionar al grupo subversivo y llevarlo a la mesa de conversaciones. Una ofensiva que se intensifica tras la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia del país. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Aunque hubo intentos durante este tiempo para negociar, no fue precisamente el diálogo con la guerrilla el objetivo principal del gobierno Uribe. Poco interés prestamos a las tentaciones de engaño, de invitación al diálogo por los terroristas, pero dimos todo nuestro amor al diálogo fraterno con los colombianos de bien. Durante este periodo, Colombia vive entre el contraste de la persecución de las Fuerzas Armadas en contra de los máximos líderes de las FARC y la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, otro de los grupos al margen de la ley que por muchos años fue responsable del derramamiento de sangre en diferentes regiones de Colombia. El proceso de dejación de armas es defendido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero también es objeto de críticas e investigaciones que tienen incluso al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo bajo la lupa de la justicia. Bienvenidos a la civilidad. En algunas regiones del país yo me atrevería a decir
que la evidencia demuestra que ha sido realmente una farsa, porque son efectivamente los mandos medios de estos grupos paramilitares quienes siguen haciendo exactamente lo que hacían antes. Finalizan los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que vio en su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, la mejor opción para continuar sus políticas. Apoyemos todos al presidente Juan Manuel Santos, a su gobierno. Que sea una etapa de gran prosperidad para la patria. A pesar de esto, a medida que pasa el mandato de Santos como sucesor de Uribe, el ex jefe de Estado poco a poco empieza a convertirse en uno de los críticos del presidente de turno, siendo la seguridad el punto más álgido en los señalamientos del exmandatario. El rompimiento en las relaciones de los dos políticos es marcada por el acercamiento del gobierno con las FARC, contacto que fue anunciado por el ex jefe de Estado antes de que se hiciera oficial. Uribe revela los datos durante una entrevista a la cadena de radio Actualidad 1020 AM de Miami. Sería bueno que el gobierno nos diga si Enrique Santos Calderón, hermano del actual presidente y exgenerales de la República, están en Cuba negociando con las FARC, o si eso no es cierto, que el gobierno lo desmienta. Álvaro Uribe Vélez. Crecía la polémica y la expectativa por las reuniones entre el gobierno y el grupo subversivo. Finalmente, el 27 de agosto de 2012, el presidente Santos confirma los acercamientos entre las partes. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Un presidente que tiene unos antecedentes como ministro de Defensa de haber combatido fuertemente a esa insurgencia y a la ilegalidad, pero que en el gobierno lo que ha hecho es impulsar una agenda que busca erradicar las causas, generar las condiciones de la paz y por lo tanto también generar las condiciones que permitan la modernización de Colombia. Este es un proceso el cual se ha llevado a cabo en mi criterio demasiado secreto. Y eso es lo que ha generado muchas suspicacias, porque todo el mundo se la pasa tejiendo hipótesis, se la pasa presumiendo una cantidad de eventualidades que nadie sabe si suceden o no suceden. Semanas después se da a conocer la hoja de ruta de las negociaciones y los puntos de la agenda que serán abordados en el proceso. Política de desarrollo agrario integral, participación política, narcotráfico, fin del conflicto y víctimas y verdad. Todos estos puntos tendrán su correspondiente verificación y en su conjunto constituyen una fórmula integral para la terminación efectiva del conflicto y para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. Cada parte designa sus representantes en la mesa de conversaciones. Por el gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, el expresidente de la Asociación Nacional de Empresarios Luis Carlos Villegas y los generales retirados Jorge Enrique Mora Rangel y Óscar Naranjo. Entre tanto, las FARC nombra como voceros a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, Rodrigo Granda, alias Ricardo Telles, Jesús Emilio Carvajalino, alias Andrés París, y Luis Alberto Albán, alias Marco León Calarcá. Las FARC piden que Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, preso en Estados Unidos, forme parte de su equipo negociador. ¡Viva las FARC, el ejército del pueblo! Simón, siga. ¡Viva las FARC! Con cada equipo listo, el 18 de octubre inician formalmente los diálogos de paz en Oslo, la capital de Noruega. Cada delegación hace su pronunciamiento. Al final, las declaraciones de las FARC fueron consideradas desesperanzadoras. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. En medio de la controversia que se desata en el país por el comienzo de una nueva esperanza de paz, la guerrilla declara la llamada tregua navideña, un cese al fuego unilateral durante las fiestas de fin de año. A pesar de esto, el gobierno mantiene su posición de no cesar las operaciones militares en ninguna región del territorio colombiano. Quienes consideran que debe haber un cese bilateral al fuego, lo que están diciendo es que el ejército y la policía bajen las armas y entonces el territorio queda en manos ¿de quién?
¿Cómo garantizamos que efectivamente ellos cumplan con ese cese al fuego y no sea precisamente abrirles el territorio para que o hagan más acuerdos con el narcotráfico o hagan más actos terroristas o simplemente se arrepientan dentro de un año y no firmen el proceso de paz? Aquí hay un problema de fondo y es de que un Estado legítimo no se puede sentar sin ningún tipo de condición con una organización que sigue cometiendo acciones terroristas y criminales y sigue siendo el principal cartel del narcotráfico en el mundo. Seguir negociando entre las balas genera esos riesgos, genera el riesgo y genera la desconfianza de la gente en la viabilidad del proceso. El 19 de noviembre de 2012, finalmente se da el primer encuentro en una de las apuestas más importantes que Colombia ha hecho en busca del fin del conflicto. La Habana, Cuba, desde ese momento, se convierte en la sede permanente de las negociaciones de paz. Latinoamérica expresa su apoyo al proceso con las FARC. Países como Chile y Venezuela se convierten en piezas fundamentales en la construcción del proceso. Queremos muy buenas relaciones y queremos la paz en Colombia también. Durante esta mañana van a La Habana. Sin embargo, empiezan a surgir los primeros escalones que superar. La sociedad civil pide participar en el proceso de paz, pues no se sienten representadas en la mesa de conversaciones. No es simplemente la desmovilización ni el desarme, sino toda una sociedad participando en la búsqueda realmente de construir democracia en el país. Se acuerda que a través de foros sociales se recopilen propuestas de la sociedad civil para ser llevadas a Cuba. Con algunas reuniones termina el 2012 para un proceso que apenas comienza. De mayo poder entregar ese informe en La Habana. Colombianos, las armas os han dado independencia y las leyes os darán libertad. Fue lo que dijo Francisco de Paula Santander. Es la frase que se encuentra en la fachada del Palacio de Justicia. Y es precisamente la justicia otro de los debates que se dan en torno a la paz. Y ha sido el presidente Juan Manuel Santos quien ha dicho que se debe abrir la discusión sobre en dónde se traza la delgada línea que separa la paz de la justicia y a la vez reparar a las víctimas del conflicto. Comienza el nuevo año con las expectativas fijadas en la paz de Colombia. 12 meses que para muchos, incluso para el presidente Juan Manuel Santos, sería el año de la paz. Les decimos que vamos avanzando con buen ritmo, por buen camino y tratando que la participación del pueblo sea plena en este proceso de construcción de la paz. Muchas gracias. Sin embargo, el inicio no es el esperado. Desde ya se prevé la lentitud del proceso. Enrique Santos, hermano del presidente Juan Manuel Santos, durante el foro del Woodrow Wilson Center en Washington, señala que el ritmo de las negociaciones tiene que ser más fluido. En contraste, a través de un comunicado, el máximo jefe del grupo guerrillero, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, señala que los temas de discusión no pueden tomarse con ligereza y critica la insistencia del mandatario colombiano para acelerar las conversaciones. Los ciclos se cumplen periódicamente en medio de la más absoluta reserva. Apenas algunos detalles son revelados. El gobierno asegura que se avanza lentamente. Incluso Humberto de la Calle señala que se ha pasado de las aproximaciones a los acuerdos con las FARC. El 3 de marzo de 2013 se da uno de los hechos más polémicos. Un grupo de congresistas viaja a La Habana para reunirse con los voceros del grupo guerrillero. El objetivo del encuentro, según los legisladores, dar su visión del proceso y expresar su preocupación frente a la posición de las víctimas del conflicto en la mesa. Más allá de lo mediático, va a trascender en la persuasión que sectores del Congreso vienen consolidando y vienen apostando a la paz. Las víctimas hay que reconocerlas, repararlas y hay que contarles la verdad. Hay que crear la Comisión de la Verdad de lo que fueron 50 años de violencia en Colombia para que todos los colombianos sepamos dónde están nuestros muertos, cuál fue nuestra historia, dónde cometimos los errores para no volverlos a cometer. El 5 del mismo mes, un hecho acapara la atención mundial.
muere el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien había sido uno de los facilitadores del proceso de paz. Sin embargo, a pesar de las expectativas, Venezuela reitera que continuará respaldando las negociaciones. El presidente Chávez le dejó al presidente Nicolás Maduro y a mí como canciller una instrucción muy clara: seguir y apoyar en todo lo que nosotros podamos apoyar al pueblo colombiano, al gobierno colombiano en la construcción de la paz de Colombia. En medio de la coyuntura y las peticiones del gobierno para que se avance más rápidamente en la firma de acuerdos por parte de cada equipo negociador, un nuevo miembro se une a los diálogos, alias Pablo Catatumbo se integra a los representantes de las FARC. Para mayo de 2013 ya habían pasado 6 meses de negociaciones y no había acuerdo en el primer punto de la agenda, el desarrollo rural integral, lo que despierta el pesimismo en el país. En Colombia, los combates y los ataques de las FARC continúan, uno de ellos en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Y los únicos responsables de esta situación es el grupo de las FARC, esa guerrilla, las FARC, con su terrorismo. Sin embargo, también siguen las desmovilizaciones por parte de algunos miembros de ese grupo armado. Yo le asigno un valor especial a la desmovilización porque es una actitud humanitaria, salva vidas, le salva y le recupera la vida a otros colombianos, les permite arrepentirse y fuera de eso recuperar a sus familias con la protección de la fuerza pública y del Estado colombiano. Si quieren un proyecto productivo, le dan un plante, unos cuantos millones para que lo hagan. Entonces la gente está viendo y esta política está afectando a la guerrilla. Yo no digo que desmoronando, no, pero que sí la está afectando. El costo de tener un preso en Colombia es de más del doble del costo por año del proceso de reintegración, del costo per cápita por año del proceso de reintegración, y además tiene unas tasas de reincidencia mucho más altas. Según un estudio del 2004 del Congreso colombiano, el 70% de quienes dejan las armas reinciden. En el caso nuestro, más del 70% se mantienen en la legalidad a un costo menor. Entre tanto, el gobierno revela información sobre la compra de misiles SA-7 por parte de las FARC, lo que intensifica las críticas del ministro de Defensa, quien desde el inicio del proceso se ha caracterizado por sus fuertes declaraciones en contra del grupo subversivo. Declaraciones que han hecho que los miembros de las FARC lo califiquen como un enemigo de la paz. Ese grupo terrorista debería entender, primero, que el pueblo colombiano en términos generales no lo soporta, que tienen ningún prestigio entre la sociedad colombiana y que al contrario solo tienen una oportunidad, que es desmovilizarse, entregar sus armas y pedirle perdón al pueblo colombiano. Finalmente, el 26 de mayo se anuncia la firma del primer acuerdo en la agenda. Desde Cuba, el gobierno y las FARC revelan los puntos pactados, denominándolos hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. En el informe presentado se consignan los alcances de lo convenido, dejando de lado lo que ha provocado protestas y reclamos en diferentes regiones, las zonas de reserva campesina. Uno de los puntos más delicados del proceso de paz, que yo creo que se va a firmar en La Habana, es cómo le van a salvaguardar la vida a los guerrilleros que se reintegran a la vida civil. Y qué mejor que en unas zonas de reserva campesina. Acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Programas de desarrollo con enfoque territorial. Infraestructura y adecuación de tierras. Desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo, formalización laboral. Políticas alimentarias y nutricionales. El campo necesita algo mucho más de fondo. Aquí
se ha dado la restitución de tierras a cuentagotas. Aquí ya la gente le da miedo hablar de reforma agraria integral. Los puntos de La Habana son el mínimo común denominador que todos aspiramos, rodee la inversión y el avance y el desarrollo del campo colombiano. Por eso creo que son la base desde la cual despegará seguramente el campo en Colombia. Los temas agrarios hay que hablarlos con los cafeteros, con los paperos, con los que producen en el campo y hoy tienen tantos problemas y dificultades. Es un mensaje equivocado, creer que los problemas del país se solucionan dialogando en La Habana y negociando el modelo de desarrollo con el narcoterrorismo de las FARC. Cabe en el campo colombiano el modelo de la agricultura comercial, pero al que han venido arrinconando es al modelo de la economía campesina, y ese tiene que fortalecerse con acceso a la tierra por parte del campesinado. Con este acuerdo retorna la esperanza en el proceso de paz. Después de varios meses hay algo concreto, y sin embargo continúan los ciclos, así como las intervenciones de las FARC y sus peticiones por fuera de la mesa. Entre ellas, por primera vez se menciona la posibilidad de aplazar las elecciones de 2014. Las FARC hacen la propuesta con el objetivo de que no se crucen con las negociaciones. El gobierno rechaza esta petición, pero desde ya se abre el debate electoral y la paz. Mucho más cuando el siguiente punto de discusión es la participación política de los subversivos. Si bien el apoyo de diferentes sectores al proceso ha sido fundamental. Los empresarios de Colombia representados en esta casa unánimemente respaldamos el proceso de paz que usted emprende. Hay otro apoyo que juega un papel aún más relevante, el de la comunidad internacional. Tendrá un efecto muy positivo en la región y en el mundo. Para esto es muy importante el apoyo de la comunidad internacional. Y las voces de respaldo llegan desde diferentes partes del mundo. Felicité al presidente Santos en sus esfuerzos audaces y valientes para lograr una paz duradera y justa en el interior de Colombia, en sus negociaciones con las FARC. Obviamente esto ha sido un conflicto de larga data dentro de Colombia. No es fácil, hay muchos desafíos por delante. Por el hecho de que haya dado este paso es que creo el más adecuado, ya que envía una señal a la gente de Colombia que es posible liberar el enorme potencial si podemos ir más allá de este conflicto, pero obviamente va a ser muy difícil seguir adelante. Estoy contento de ver el fuerte compromiso del presidente en ese frente. Los Estados Unidos apoyan esos esfuerzos. Los deseos de toda la comunidad internacional están con ustedes en su recorrido hacia la paz y yo le rindo tributo a su liderazgo y determinación en este asunto. Y yo pienso que usted va a tener éxito. Será posible encontrar una solución integral para todos. Todo nuestro respaldo, todo nuestro compromiso de corazón para lograr esa paz tan anhelada que Colombia, los colombianos, las colombianas merecen. Que cese la violencia y que la paz sea el camino para alcanzar rápidamente el desarrollo de Colombia y el desarrollo de toda nuestra América Latina. La verdad pura y limpia, como decía el libertador Simón Bolívar, es la mejor manera de persuadir. Con ella estamos buscando la paz para Colombia. Pero el presidente Juan Manuel Santos es consciente de la lentitud del proceso. Yo pensé que en un año podíamos terminar los puntos de la agenda que convinimos. No ha sido así, pero sí estamos evacuando los puntos y estamos avanzando. E incluso durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Santos agradece el reconocimiento que los miembros de ese organismo le han hecho al gobierno en su intento por conseguir la paz. Lo que planteamos a la ONU y a la comunidad internacional es que se respete el derecho de Colombia y de toda nación de buscar la paz. Pedimos que se nos siga acompañando en este esfuerzo, respetando nuestras decisiones, nuestra forma de hacer las cosas y confiando que nuestras actuaciones nunca han sido ajenas a las sensibilidades de la comunidad internacional. El respeto por la vida
Mientras, continúan las discusiones sobre la participación en política. El 22 de agosto el gobierno hace el anuncio de un proyecto para que se pueda realizar un referendo para refrendar los acuerdos firmados en La Habana el mismo día de las elecciones presidenciales o legislativas. Esta es una de las comisiones del Congreso de la República donde se debaten algunos de los proyectos de ley más importantes para Colombia. En una de estas sillas podría estar sentada en un futuro una de las víctimas del conflicto o un guerrillero de las FARC que ha decidido dejar las armas. El gobierno ha dicho que se deben cambiar las balas por los votos para conseguir una paz verdadera. Sin embargo, los opositores señalan que no se les puede dar elegibilidad política a quienes le han causado tanto dolor al país. Un proyecto de ley estatutaria que permita que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales. Esta iniciativa del gobierno marcaría uno de los momentos más críticos del proceso de paz durante el 2013. Las FARC responden de manera inesperada al anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos, apoyado por los partidos que hacen parte de la Unidad Nacional. La Delegación de Paz de las FARC-EP ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental. Ante la decisión de las FARC de hacer una pausa en las conversaciones, sería cuestión de horas para que el gobierno colombiano respondiera tan inesperadamente como lo hizo la guerrilla. En este proceso, el que decreta las pausas y pone las condiciones no son las FARC. De manera que yo he tomado la decisión de llamar a los negociadores para que se vengan inmediatamente aquí a evaluar el alcance de ese comunicado. El mandatario aprovecha para presionar a las FARC y así acelerar el proceso. La tensión entre las partes fue más corta de lo que se esperaba, pero quedaba el ambiente de insatisfacción por la iniciativa del gobierno, quien a pesar de las críticas ha defendido su decisión. Si nosotros no procedíamos de esa manera, íbamos a pasar la legislatura sin acoger el referendo como un instrumento que estuviera listo en caso de ser acogido en la mesa para la refrendación de los acuerdos. Si no hacemos eso, ¿cuál hubiera sido el resultado? Que en el punto 6º de la agenda, si se llegasen a acoger o se llegase a coger el referendo como mecanismo de refrendación, pues no lo tendríamos legislado, no lo tendríamos organizado y listo, y no se podría utilizar. 5 puntos de la agenda. Después de la crisis se abriría nuevamente la polémica sobre cuál sería el mejor mecanismo para refrendar los acuerdos de La Habana. Las FARC desde el inicio han planteado la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Es tal la inseguridad jurídica que están introduciendo los que están torpedeando la paz, que creo que hay que examinar con seriedad el tema de la constituyente. Si lo que pretendían las FARC era cambiar el sistema político, el sistema económico, cambiar y hacer una revolución con 5 personas de un lado y 5 personas del otro en La Habana, pues ellos entendieron que eso era absolutamente inviable y que el país no lo iba a tolerar. No es este un proceso de sometimiento. Mientras en Cuba continúa la discusión sobre la posibilidad de que los miembros de las FARC que se desmovilicen participen en política, en Colombia se abren debates sobre temas que marcarán el futuro de las conversaciones de paz. Uno de ellos, cómo se va a aplicar la justicia transicional cuando hay de por medio hechos en los que se han violado los derechos humanos y el derecho internacional. Tema que los opositores del proceso han puesto como argumento de sus críticas. Lo que se está diseñando en La Habana es una paz que tiene un camino, la impunidad. Eso no le sirve a la sociedad colombiana. La paz tiene que ser estable, duradera. Tiene que ser una paz que genere ejemplo en la sociedad, que fortalezca los valores democráticos, las instituciones. No es lo que está ocurriendo en La Habana.
Sin embargo, el gobierno ha defendido su postura. La justicia transicional, uno de los pilares básicos de la justicia transicional es que haya justicia. Sin justicia la paz no perdura en el tiempo y por eso es que rechazamos enfáticamente esas manifestaciones que pretenden deslegitimar la justicia transicional basándola en impunidad. Sobre ese tema de la justicia transicional se ha tejido el bombardeo principal en contra del proceso de paz. Y ese bombardeo lo están haciendo quienes jamás se han preocupado por los derechos humanos. Precisamente la aplicación de la justicia empieza a ser un debate cada vez más candente, pero es el propio presidente de Colombia quien ve la necesidad de adelantar la discusión. Si uno traza la línea demasiado hacia la justicia, puede de pronto no alcanzar la paz. ¿Y dónde están los derechos de las futuras víctimas? Si traza uno la línea demasiado paz, ¿dónde están los derechos de las víctimas? Yo estoy de acuerdo con la reducción de penas. Lo que no es aceptable es que no paguen un solo día de cárcel. Está bien que reduzca las penas en aras de la paz, pero tiene que haber una condena, tiene que pagar cárcel por los daños y por los crímenes y por todo lo que han hecho contra la sociedad colombiana. La discusión sobre la aplicación de justicia y la necesidad de hablar con los voceros de las FARC sobre su posible participación en política abre nuevamente la posibilidad a que una comisión de legisladores viajen a Cuba. El presidente Santos dice que no se opone a esta iniciativa. Con apenas un punto en la agenda acordado, la necesidad de avanzar se convierte en algo primordial para el gobierno colombiano. El propósito de nuestro viaje para este ciclo es avanzar en resultados. Impulsados por las comisiones de paz del Senado. Ante la falta de resultados, un nuevo ciclo de conversaciones estaba por terminar. Tanto el gobierno como las FARC ven la necesidad de postergar el cierre. El objetivo, llegar finalmente a una conclusión sobre la participación en política de los subversivos después de conseguir la paz. Un punto en el que la oposición ve la posibilidad de que finalmente se respeten sus derechos. Estaría dentro de las posibilidades. Que la oposición es un sofisma de distracción. Mire, aquí no se reconoce realmente el ejercicio respetuoso de la oposición. El 6 de noviembre las partes anuncian la firma del segundo punto de la agenda de conversaciones. Reiteramos ahora, y lo seguiremos haciendo, que no es este un proceso de sometimiento, pero con seguridad, si efectivamente avanzamos por la senda de las transformaciones que las mayorías nacionales han reclamado, la firma de un tratado de paz será una realidad. La terminación del conflicto propiciará una mayor participación. Esa participación debe ser orientada hacia la construcción y la consolidación de la paz. Este es el sentido esencial de lo que hoy anunciamos. El acuerdo sobre participación en política contempla promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición, estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política para el nuevo movimiento que surja de las FARC a la actividad política legal. Se estableció que se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una comisión que defina los lineamientos del Estatuto de Garantías para los partidos que se declaren en oposición. Se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. Esas virgencitas los van a convertir en partido político armado. Y si todavía no son partido político, miren lo que han hecho en Nariño. Quien tiene una opción de expresarse políticamente a través de los argumentos, pues desecha el camino de la violencia y las armas. Pero si cerramos los espacios políticos, pues obviamente los estamos expulsando del escenario democrático. Por esa razón, el eje central tal vez es ese, es recuperar ese espíritu pluralista y abrir el espacio. Lo segundo es
garantizar de una u otra manera los derechos de la oposición y la seguridad de quienes van a hacer oposición en Colombia. Cabecillas de las FARC que han cometido delitos de lesa humanidad, crímenes atroces, no pueden ser elegibles, no pueden recibir como premio ejercer liderazgo político o llegar al Congreso de la República o a cargos de elección popular. Esperemos que en este ejercicio sí salga por fin un verdadero estatuto de la oposición que le garantice el acceso a los medios de comunicación, que garantice una reforma electoral para que no se sigan robando las elecciones, que introduzca el voto electrónico, todo eso ordenado por la Constitución y la ley. Sí, no es una novedad sería que lo hicieran. Durante una locución, el presidente Juan Manuel Santos anuncia que no detendrá los diálogos de paz a pesar del proceso electoral que poco a poco se acerca. Se ha hablado de romper las conversaciones o de hacer una pausa. No lo vamos a hacer. Cuando avanzamos, cuando se ven resultados, no es el momento de parar. Es todo lo contrario, es el momento de acelerar. Serán fundamentales, trascendentales. Tras el anuncio, nuevas críticas surgen ante la posibilidad de que se cree un mecanismo para que los miembros de las FARC tengan un asiento en la Cámara de Representantes del Congreso de la República, por medio de las circunscripciones especiales. El propósito final de las FARC, cómo lograr que las áreas donde ellos ejercen y han ejercido injerencia bajo la presión de las armas con los campesinos, mañana se conviertan en repúblicas independientes, zonas de reserva donde ellos puedan tener la autonomía política, económica, social. Con esas regiones tenemos una deuda democrática y por eso crearles una circunscripción para que elijan directamente sus representantes, que van a sumarse a los representantes que se eligen en el sistema ordinario. Esas son las zonas de conflicto, no son cupos para la guerrilla. Allí compiten todos los legales. Para muchos, el punto del narcotráfico en la mesa de conversaciones de paz no sería una piedra en el camino difícil de superar, y el gobierno de Estados Unidos podría cumplir un papel determinante. Un país consumidor, pero que desde hace muchos años viene liderando la lucha en contra del tráfico de drogas ilegales, la principal fuente de financiamiento de los grupos armados ilegales en Colombia. Estaba a punto de cumplirse un año de haberse iniciado las conversaciones de paz y a pesar del optimismo que surgió tras el anuncio de un nuevo acuerdo en la agenda, una declaración empaña el esfuerzo por poner fin a más de 50 años de violencia. Me reuní con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para informarle sobre un plan que se detectó para atentar contra su vida por parte de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Usted vio los momentos críticos con las fotos de placer en el catamarán de la época, o cuando vio que se filtró un informe que podría haber un atentado contra el presidente Uribe. Pues todas esas informaciones, todas esas comunicaciones alteran el proceso de paz y el ánimo de apoyo o no hacia el proceso en la ciudadanía. El presidente Santos intenta calmar la polémica que se ha levantado por cuenta de la posibilidad de que se atente en contra de uno de los más acérrimos críticos del proceso de paz, iniciado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Informe de inteligencia que además es viejo, ¿no? Estos atentados de la Teófilo vienen desde que yo era ministro de Defensa. Junto con la posibilidad de atentados, también se abre la discusión sobre el futuro de la seguridad. Esto tras la posibilidad de que se firme la paz. El hecho que desaparezca una organización terrorista no significa que aparezcan muchos de los delitos de narcotráfico, de minería criminal, de extorsión, secuestro, lavado de activos. Por lo mismo se va a necesitar unas Fuerzas Armadas fuertes que estén desplegadas por todo el territorio nacional. Los críticos reiteran que los militares podrían resultar afectados por los acuerdos con la guerrilla, pero el gobierno responde. No faltan aquellos que insisten en desinformar y en sembrar cizaña. Es que el futuro y la proyección de nuestras Fuerzas Armadas no es
no es un tema en la agenda de conversaciones de La Habana. Sería un error en un país como Colombia, de la extensión territorial que tiene y de la dificultad geográfica que tiene, reducir la capacidad de las Fuerzas Armadas. Varios gobiernos trabajaron por este tipo de acuerdos. En medio del pesimismo de algunos y el optimismo de otros, de los obstáculos constantes de un proceso que busca ponerle fin a un conflicto de más de 5 décadas y a su vez de la consecución de acuerdos que hasta el momento no habían sido logrados con una de las guerrillas más antiguas del mundo, el 19 de noviembre de 2013 se cumple un año del proceso. El balance del gobierno es positivo, al igual que el de la guerrilla de las FARC. Estamos en un proceso serio, bien encaminado, construido sobre bases sólidas y realistas. Nunca antes en una negociación con las FARC habíamos avanzado tanto como lo hemos hecho hasta ahora. Ahora un nuevo reto inicia, uno de los temas más complejos, aunque para algunos podría ser más sencillo de lo que parece. El narcotráfico ha sido uno de los flagelos que más ha impactado a Colombia. Ha sido la herramienta que ha servido para promocionar años y años de violencia como una de las modalidades más rentables para financiar a los grupos al margen de la ley. Donde nosotros hemos detectado cultivos, se ha detectado también mucho y de manera fuerte la presencia de los grupos guerrilleros FARC, ELN y lo que hay de EPL como tal. Entonces, como usted lo plantea, pues es decir, se facilitaría para nosotros el tema de la erradicación de los cultivos ilícitos. Hay que desmontar el narcotráfico, las rutas del narcotráfico y entregar toda la información que se tenga para el desmonte de uno de los mayores flagelos que terminó tomándose la política, la guerrilla, como terminó tomándose hasta medios de comunicación, los equipos de fútbol, en fin. El daño que hizo el narcotráfico a Colombia ha sido muy grande y su desmonte es imperioso, de tal manera que el margen de negociación allí es mínimo. Hay un actor que va a estar presente en la mesa, aunque no se diga, que es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo va usted a llegar a un acuerdo de solución pacífica al conflicto armado colombiano con el garrote de la extradición que está pesando sobre todo este proceso? Creo que ese es uno de los temas que se va a tratar en el punto del narcotráfico. Si las FARC quieren una paz negociada, tienen que cesar toda acción criminal contra los colombianos y tienen que abandonar el narcotráfico. No hay otro escenario posible, porque es lo único que genera confianza y credibilidad. La posición de las FARC frente al narcotráfico aún no es clara, aunque han aceptado que el dinero proveniente del tráfico de drogas ha permeado por muchos años diferentes sectores, incluyendo al Estado. Si convenimos que no es lo mismo coca que cocaína, resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico se deba entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad. Al final del día, lo que sí sabemos es que es el principal fabricante de ingresos para la guerrilla y de los grupos del crimen organizado en Colombia. No hay duda sobre eso. Y eso es también porque es un tema tan importante en las negociaciones que están actualmente ocurriendo, no solo con las FARC, pero en general con el ELN. El tráfico de drogas es una cuestión importante, ya que es lo que algunas personas han nominado como la gasolina del conflicto. Yo pienso que el proceso de paz le traería al país muchas cosas buenas, indudablemente, muchas cosas buenas, y seguramente beneficiaría mucho en el tema del narcotráfico. Ante el reto que significa el nuevo punto en la agenda de conversaciones y el nombramiento de Luis Carlos Villegas como embajador de Colombia en los Estados Unidos, teniendo que dejar su cargo como miembro permanente en la mesa de negociaciones, el gobierno decide incorporar a quienes hasta el momento parecían ausentes en Cuba como representantes del Estado, las mujeres. Más que en representación de un grupo determinado, son nombradas por sus méritos y por el aporte positivo y constructivo que puedan dar al proceso. Y estoy seguro que así ocurrirá porque las conozco muy bien a estas dos grandes personas. Se trata de las doctoras María Paulina Riveros y de Nigeria Rentería.
con nuevos integrantes inicia el nuevo ciclo de conversaciones. El gobierno con el deseo de que las FARC finalmente contribuyan con la erradicación de cultivos ilícitos y que la imagen del país productor de cocaína finalmente desaparezca. Y los opositores con el pesimismo de que ese grupo subversivo quiera dejar el negocio que por años sirvió como mecanismo para capitalizar su lucha armada y que por 5 décadas también ha sido responsable de la muerte de miles de colombianos. El proceso sigue. La pregunta es hasta dónde llegará y si los colombianos aprobarán o no lo negociado en Cuba. Yo he dicho que ese proceso es un engaño, es un salto al vacío, es un proceso que nació muerto, porque no hay ninguna exigencia. Un año para un proceso de paz no es un tiempo largo. Hay muchos ejemplos. El grueso de ellos pasan por encima del año, de los 2, incluso de los 5 años. Yo creería que los 3 puntos restantes son absolutamente viables, razonablemente firmables por las dos partes y por ende creo que la paz sí está cerca. Que ha rodeado a las negociaciones de paz, las dificultades y los aciertos después de más de un año de conversaciones con la guerrilla de las FARC. Ahora, conociendo el camino recorrido y la senda que falta aún por recorrer, usted podrá responder si finalmente se está cerca o no de conseguir la paz en Colombia.